jiggy with it. Getting 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 jiggy with it. Buenos días y bienvenidos a otro programa de Derecho a Emprender. Junto a mí, para variar, está el que no soporto a veces, Don Gabriel Jorquera. Yo tampoco te soporto ese. Ah, ¿te la echaste personal al tiro? Sí, al tiro. No, mentira, si lo quiero el desgraciado. Pero bueno, volviendo... Yo no. Bueno, como ahora es la tónica de que tenemos que revisar los programas grabados, buenos días, buenas tardes, ya no sé en qué mundo estamos viviendo. Como que lo pensé, fue como... Sí, ¿en qué estoy ya? Sí, pero hacer presente igual de que pueden igual enviarnos sus consultas, porque nosotros siempre vamos a estar pendientes en los programas. Vamos a estar ahí pendientes todo el programa de estar respondiendo todas las consultas que pueden irnos haciendo. Entonces va a ser mucho más didáctico al final, porque no vamos a tener que estar preocupados de mirar el celular y de hablarles, sino que solamente de hablarles. Y en el chat vamos a estar contestando sus dudas, preguntas, y como siempre decimos, que aprovechen de en la transmisión también poder compartir cuáles son sus emprendimientos para así generar un networking. O sea, ¿ahora somos realmente 100% improvisación en vivo? No, de hecho ahora es como más planificado. Sí, ahora hay un estudio un poco más profundo. Tratamos de hacer esto que sea un poco más amigable a ustedes. Así que bienvenidos a un programa de Derecho a Emprender. Hoy ya tenemos un tema bastante usual, yo creo que a bastante gente le puede llamar la atención, que corresponde con las deudas. Ya habíamos hablado en la temporada... Suena lindo, en la temporada pasada. Habíamos hablado de las deudas. De hecho, fue nuestro programa mejor visto. Sí. Quisimos volver a tocar este tema por una razón que todos entenderán, que es muy sencilla. La media embarrada que está en el país. Exacto, y que eso obviamente ha generado una mayor tasa de endeudamiento. De hecho, hoy día salió una estadística de que... 3/4 del ingreso de un hogar está destinado a pago de deudas. Y que subió la tasa de endeudamiento per cápita, digamos. O sea, per casa. Y también el tema de que han aumentado mucho las solicitudes de 20.120. Sí. O sea, entonces, insolvencia. Insolvencia y reemprendimiento. Pero todo el mundo la entiende, digamos, como quiebra igual, digamos. Pero por eso quisimos volver a tocar este tema, porque creemos que es un tema que es súper importante, estar siempre tocando este tema, informando y educando a las personas respecto, primero, a la educación financiera. O sea, como siempre nosotros decimos, lo ideal siempre es prevenir los problemas jurídicos antes de que no haya ninguna solución. Y también ver cómo reaccionar frente cuando no puedo pagar una deuda. Bueno, también aprovechar, hoy día estamos a martes 7. Sí. Aprovechar de saludar, bueno, que esto sale el 14, pero para nosotros era... saludar a las personas que están rindiendo la PSU y también a las personas que están peleando por sus derechos, cada uno ahí a su manera. Efectivamente. Y un gran saludo a las personas que han decidido tomar la decisión de seguir nuestros pasos y ser futuros colegas. Se están equivocando, cámbiense de carrera. Somos muchos. Bueno, consejos pésimos que estamos dando. Sí, malos consejos. Sí. Pero no, lo importante es que estudien, digamos, lo que traten de que sea lo que sea su vocación. Sí. En lo posible, digamos. O sea, tu vocación es terminar frente a unas cámaras hablando de derecho. Sí, igual puede ser, ¿eh? Jamás lo vi. Algún momento quise ser famoso. En Jingo. Sí, quise entrar a Mecano. Se me cayó el carnet. Por eso dije Jingo, va a ser me cayó el carnet. Queréis ser juvenil, pero soy más viejo, tú soy de extra joven. Del club de los tigritos. Oh, de pipiripao. De hecho, Mundo Mágico, que en paz descansa. De hecho, como estábamos hablando recién, veíamos Plan Z. Probablemente la mayoría de los que nos ven no tienen ni idea de lo que es Plan Z. Bueno, nosotros estudiamos en Aplaplac, así que... para que se entienda. Para que se entienda. Mira, caché que llevamos como 5 minutos hablando y hemos hablado cualquier cosa menos del tema. Menos de deuda. Ya, pero vamos un poco al tema que nos convoca hoy día. Ya, mira, hoy día vamos a jugar a un juego divertido. Sí. Tú partís dando todo lo que es la estructura de la cuestión y yo, ya, cuando estoy cansado, voy dando el tip. ¿Te parece? Ya, perfecto. Me parece. Ya, entonces, lo primero que hay que entender es que cuando tenemos deuda, las deudas pueden estar vencidas o no.
¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no sé, estoy pagando un crédito de 10 millones de pesos y pago cuotas de 120.000 pesos. Ujú. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo voy pagando al día todas mis cuotas y en ese caso sigo teniendo una deuda. Efectivamente. ¿Ya? Pero esta deuda no está vencida, no está morosa, como se dice en derecho. ¿Ya? Entonces, no voy a tener ese riesgo de una demanda. Estoy al día. Sí. ¿Ya? En cambio, hay deudas que sí están vencidas. ¿Ya? Estas deudas vencidas son las que obviamente generan los problemas que todos sabemos. Estas deudas vencidas, por lo general, las instituciones comerciales, porque estamos hablando de instituciones comerciales, no tanto entre particulares, porque es más difícil que se dé. Ujú. Hay varias consecuencias de estas deudas vencidas. Primero es la acumulación de intereses, obviamente. Sí, porque ¿Ya? O sea, la cambia. deuda empieza a crecer más. Sí. ¿Ya? De hecho, en las tarjetas de crédito, hablando de tips, Sí. hay algo que destruye a las personas que de repente no lo saben. El problema no es tener una tarjeta de crédito, el problema no es utilizar la tarjeta de crédito. Sí. El problema es que las personas cuando empiezan a comprar en cuotas, y siempre uno va pensando, si comprar con 3 cuotas es barato, Sí. es bueno. El problema es que de repente llega una cuota que uno no puede pagar y hace el gran error. ¿Y sabes cuál es? El pago del mínimo. Ese es el error. ¿Por qué? Porque ahí estabas hablando de que empiezan a correr los intereses. Sí. Uno cuando paga el mínimo piensa, no me tienen que cobrar nada si estoy pagando. O sea, Claro, cumplo con o sea, lo no que me estoy diciendo. comprarían intereses. Sí, pero ese es un error. Porque O sea, uno al cuando- final lo único que lográis con el pago del mínimo es que no te demanden. Sí, pero ahí, y no solamente Y eso, te va creciendo la deuda. Es que crece mucho la deuda, porque Sí. hay algo que para que ustedes investiguen y busquen un poco, es lo que se llama el interés rotativo o el interés rotatorio. El monto que ustedes dejaron de pagar, restado de la cuota total, el mínimo que ustedes pagaron, ese monto, se le aplican los intereses máximos habidos y por haber por la ley chilena. y Entonces eso no logras engruesa- pagar ni siquiera el interés del mes. Efectivamente. En palabras simples. Y eso engruesa claramente la deuda que ustedes tienen. Entonces, si ustedes deben 400 lucas, pagaron 10, deben 390, al próximo mes no van a haber 390, van a haber 440. Entonces, la deuda, en vez de disminuir con lo que ustedes están pagando, aumenta. Sí. Por eso, nunca jamás, consejo número 1, por eso el tema de los tips, consejo número 1, ustedes tienen tarjeta de crédito en su casa, jamás utilicen el pago mínimo. Es lo peor que pueden hacer. Sí. Ahora, si no les queda otra opción, a veces incluso es mejor dejar de pagar que pagar el mínimo. Sí. ¿Ya? ahí tú O sea, puedes- la deuda va a crecer igual. Sí. Eso sí o sí por el no pago Sí. o el pago del mínimo, la deuda me va a ir creciendo en intereses de igual forma. Sí. El tema está en que, y de hecho lo conversamos una vez, el tema de que mucha gente piensa de que, por ejemplo, la ley de insolvencia o reemprendimiento u otras posibilidades que se tienen para salir de las deudas, se pueden hacer estando, por ejemplo, al día con las deudas. O sea, tengo deudas, pero estoy al día. Y no. O sea, las soluciones que da la ley son soluciones para cuando el caso ya no da para más. O sea, no puedo pagar. Sí. Cuando no puedo pagar y me atraso y me empiezo a atrasar, ahí recién podemos intentar, digamos, alguna de las posibilidades que entrega la ley para poder solucionar estas deudas. Hablando de insolvencia. Insolvencia es una de las posibilidades, la prescripción es otra de las posibilidades. Hay múltiples opciones, pero claro, hay que saber hay dónde- repactaciones sí. también que podría ser Hay una que saber, por posible. ejemplo, dónde uno está. O sea, si la deuda está vencida un mes, 2 meses, no hay nada que hacer todavía. Todavía, claro. Es que Por eso. ese precisamente es el punto que hay que dejar súper claro. Que la deuda no es como que, sabes que el próximo mes pues que no pueda pagar. Y si pienso ya en la quiebra. O sea, como que la gente tiende a pensar de que en el futuro no va a poder pagar, por tanto voy a tomar una medida preventiva, como por ejemplo la insolvencia u otra medida, la prescripción, etcétera, etcétera, de algo que todavía no ocurre. Sí. Ya, la ley en ese caso no existe ninguna medida que yo pueda tomar con anterioridad para poder solucionar el tema de la deuda que yo posiblemente en el futuro deje de pagar. Técnicamente la ley no faculta en lo absoluto eso, pero sí hay trucos. Exacto. Hay trucos que uno puede hacer, por ejemplo, no sé, decía. Esto ya es el lado desesperado que puede pasar. Sí, claro. O sea, esto al final del día está hecho para ayudar a las personas, no está hecho para ayudar a las empresas propiamente tal. Ejemplo, tonto. La casa, la familia, el padre y la madre son despedidos y están preocupados porque tienen créditos y tienen que pagar 1 millón de cosas y tienen miedo de que el banco venga a embargar, porque ese es el miedo real. Sí. O sea, yo les conté la temporada pasada que efectivamente nosotros vivimos un embargo y nos quitaron todo, o sea, es algo que de verdad pasa. Entonces la ley no te faculta en el momento a proteger las cosas que tú tienes. Es más, nosotros habíamos hablado anteriormente que por la 20.720, la ley de reemprendimiento e insolvencia, ustedes tienen la facultad de entregar los bienes que ustedes tienen para que se rematen. O sea, es como un embargo adelantado. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para protegerse de una deuda que ya saben que es grande, que no tienen cómo pagar y quieren proteger las pocas cositas que ustedes tienen? ¿Qué se les ocurre? Me gustaría que fuera en vivo para que alguien respondiera, pero ya eso no pasa. Sí. Es hacer la transferencia de los bienes a una persona que no tenga deudas y sea mayor de 18 años. Claro. ¿Por qué? Para protegerse, digamos, del eventual sí, embargo. porque a ustedes los van a ir a demandar y ustedes van a decir, pero si yo no tengo nada. Ya, entonces el banco va a ser inteligente y va a decir, ya, vamos contra la casa, porque él vive ahí. Entonces hay una ficción legal que establece que todo lo que está en la casa te pertenece. Pues, respecto a ese punto es súper bueno sostener y tener en cuenta. Y por ejemplo, muchas veces llega gente que nos comenta que tiene muchas deudas, está muy preocupada porque pueden ir a embargar y que no sé qué, pero no tienen bienes. Arriendan Sí, o viven de allegados. sí. Entonces, no les van a embargar la casa de la persona con la que viven allegados. Pero- o sea, si yo no tengo bienes, no me pueden embargar. Eso es. En la O sea, teoría. me van a embargar. Cuidado, Claro. cuidado, pero en la teoría. Porque me van a embargar, pero yo puedo hacer la tercería, digamos. Es que y para hacer la tercería, uno tiene que estar preparado. Exacto. Sí, yo creo que eso Sí. es súper importante, Sí. porque lamentablemente la ley chilena es muy antigua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Supongamos que Gabriel vive conmigo. Y Gabriel tiene muchas deudas. Y él no tiene ningún bien, supongamos, y Sí. está endeudado con una casa comercial, lo demandan y van a ir a embargar. Y yo, despreocupado, no hice absolutamente nada. Llegan y llega el receptor, abre la puerta con desenrajamiento de auxilio de la fuerza pública. Significa literalmente que Carabineros auspicia esto. Así que otro aplauso más a la pobre institución que ya le dan con todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo no tengo todas las cosas que tengo en el departamento a mi nombre, que yo pueda probar, el tema del dominio, el tema de la posesión, que son las tercerías principalmente que se utilizan, Sí. va a estar complicado porque para todos los efectos hay una ficción legal que establece que como él vive conmigo, las cosas que están dentro de la propiedad también Se son presumen- tuyas. Sí. Y como víctima de lo que está ocurriendo, yo me tengo que defender. Y yo como víctima, yo tengo que pagarle a un abogado. Imagínate. Sí, claro. O sea, la ley está... O sea, eso es inevitable. O sea, van a tener que pagar un abogado porque es un juicio. Sí. Y los juicios, para poder defenderse, digamos, en el juicio, necesitan el patrocinio de un abogado. Entonces, para que se den cuenta que si ustedes están viviendo con una persona que tiene deudas, a pesar de que ustedes sepan que esa persona no tiene ningún bien, no es para cantar victoria. Puede pasar de que vayan a embargar la O sea, tele. tiene que ser una preparación. Sí. Lo otro, ya estamos en la parte donde vemos qué podemos hacer. Tenemos una deuda vencida ¿Ya? de mucho tiempo, Ujú. más de una, ¿Ya? ya, y chuta, estoy sumido en las deudas. ¿Cuánto es monto? No puedo pagar. ¿Ah? ¿Ya? No puedo pagar. Ujú. Más de 2 millones de pesos. Ah, ya, listo, ya se mandó ahí. Sí, pero no vamos a ir directamente ahí, sino Ya. que vamos a ver todas las posibilidades. ¿Ya? Entonces, ya, tengo dos deudas de más de 2 millones de pesos en su total, da lo Bien. mismo, dos personas distintas, o dos casas comerciales, no sé, o el banco y la casa comercial, da O, lo mismo. o la misma persona con dos obligaciones distintas. Claro. Y resulta que dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Resulta que han pasado 2 años y 6 meses desde que se hizo exigible esa deuda. O sea, desde que el banco o en la casa comercial Tenía la pod- facultad de cobrar. de cobrarme. Y no lo ha hecho todavía. Pero tengo el miedo de que un día lleguen Y y la me embarguen. embarguen. Claro. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Ya. Acá viene la pregunta. La pregunta que todos ¿Qué los respuesta le abogados... podemos dar a la Ya, gente pues, que estén en no, ese caso? Acá viene la pregunta, perdón, la respuesta que todos los abogados que ustedes van a conocer siempre van a decir, y cuando vean a un abogado en un carrete ebrio, siempre va a decir. A lo que él acaba de preguntar, la respuesta es, hay que distinguir. Sí. Y hay que distinguir qué cosa, en qué consta la obligación. Suena como raro, pero traducido al español es la plata que tú debí. ¿En dónde se ve reflejado? Tarjeta de crédito, un cheque, un pagaré, una factura. ¿En qué? ¿En qué? Sí. La pregunta que tú me Esa es estás la haciendo- primera pregunta. Por eso, esa es la primera que pregunta. se le devuelve, digamos, a la persona que tiene este problema. Ya, supongamos de que yo soy el cliente, ¿ves? Para que lo hagamos bien ¿Ya? interactivo. Sí, lo que pasa es que debo porque compré en cuotas con la tarjeta de la casa comercial y además pedí un crédito de consumo en el banco. Ah, ahí están las dos deudas. Dos que son- deudas, sí, ya. sí, sí. ¿Y hace cuánto es? 2 años, 6 meses. 2 años, 6 meses. ¿Cuánto sí. es el monto? En total deben ser como 3 millones y medio. 3 millones y Entre medio. las dos. Ya. ¿Y usted tiene conocimientos de que han iniciado algún tipo de gestión? ¿Han hecho No sé algo? nada, no sé nada. ¿No ha llegado ninguna carta de los estudios jurídicos que roban información? No, nada, Pasa. nada. Pero como ha pasado harto tiempo, tengo el miedo de que puede hacer que lleguen simplemente y se lleven mis cosas.
Efectivamente. Entonces, acá lo que uno tiene que hacer es explicarle al cliente que hay dos tipos de obligaciones respecto de lo que es una tarjeta de crédito, en primer lugar, y después hablarlo como el crédito de consumo. La tarjeta de crédito tiene una acción especial y tiene una acción ordinaria. Entonces, la acción ordinaria, usualmente la gente, los bancos y todo ese tipo de cosas no la utilizan, pero no dejan de ser 5 años. Sí. Ese es el problema número uno. El tema es que, a ver, yo creo que hay que distinguir una cosa. Una es la acción ejecutiva y otra es la acción ordinaria. ¿Sí? Creo que lo hemos nombrado, obviamente, en la tal primera vez, temporada varias sí. veces, pero siempre es bueno explicarlo porque es enredado para entender. La acción ejecutiva, o lo que se llama la acción ejecutiva, es solamente cobro. O sea, por ejemplo, viene el banco y me dice, oye, tú tenías un crédito conmigo. Sí, listo, vayan a embargarlo. Le dice al tribunal, embargue al deudor. Listo, van a embargar, se cobran los bienes, se rematan y chao. Ya. Eso es un juicio ejecutivo. ¿Ya? Eso prescribe en 3 años. 3 años. ¿Ya? O sea, si pasaron 3 años, listo, estamos bien. No hay problema. ¿Qué pasa? Que además, si pasan esos 3 años y prescribió la acción ejecutiva, subsiste por 2 años más, o sea, son 5 años, para la acción ordinaria. Ya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la acción ejecutiva y la acción ordinaria? En la acción ordinaria yo puedo defenderme respecto de la deuda. Cuando en la acción ejecutiva yo no me puedo defender diciendo, no, lo que pasa es que a mí el producto venía malo. No importa el por qué se debe la plata. El Exacto. problema es que debes plata y punto. Exacto, ese es el punto. Y eso es esencial que la gente lo entienda. Sí. ¿Ya? Que lo entienda, ¿por qué? Porque muchas veces, claro, te sacan el juicio ejecutivo y te declaran la prescripción de la acción ejecutiva. Pero y después te llega una demanda de una acción ordinaria. Y puede pasar. Puede pasar. Entonces, por eso es importante conocer, Saber qué es lo que ocurre. esto, por lo menos lo básico, digamos, para saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que me podría ocurrir. Entonces, ¿Ya? para resumirlo y tratar Sí. de englobarlo, la tarjeta de crédito, que en el ejemplo que estaba comentando Gabriel, tiene 2 dimensiones. La acción ejecutiva, que es lo que estamos todos acostumbrados, un procedimiento rápido, que llega a los actuarios, que se va a remate, todo. rematan. Pero no quita que existe la posibilidad de que haya un juicio ordinario en materia civil, y ojo que pasa, dependiendo del quantum, dependiendo de la cantidad de plata, pasa. Sí. Y como puede pasar, mejor estar preparado. Entonces ahí uno tiene que decir al cliente, hay 2 alternativas a la pregunta que tú me habías Sí. hecho. Es tomar un salto de fe y arriesgarse a esperar a que prescriba la acción ejecutiva y rezarle a todos los santos a que no te persigan O sea, ¿qué quiere ordinariamente. decir? En el ejemplo que dimos, llevaba 2 años, 6 meses la deuda ya vencida. Las deudas ya vencidas, 3,5 millones. Y esperemos que se cumplan los 3 años, que si no pasa nada, pedimos la prescripción. ¿Sí? Suena fácil, suena bien. Pero ¿qué pasa si dentro de esos 6 meses van? Por eso, es dar un salto de fe. Exacto, es un riesgo. Ya que obviamente es el cliente el que tiene que tomar la decisión de si tomarlo o no. Y la otra posibilidad Es, viendo la cantidad de tiempo, yo le diría que aplicáramos reemprendimiento. sí. 20.720, que ¿Por qué? también lo hemos conversado. Dos requisitos súper simples. Tengo que tener 2 o más Acreedores, Sí, perdón, acreedores de deuda deudas o vencidas. obligaciones vencidas por más de 90 días. por Esa más de es la- 90 días y que ese monto de ese total sea sea además aproximadamente superior a 2.200.000, sí. 2 millones de pesos, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, con esos requisitos yo puedo acogerme a la ley de insolvencia y reemprendimiento. Yéndonos un poquito a ese tema, es importante saber de que la ley de insolvencia y reemprendimiento cambió mucho lo que era la quiebra que existía anteriormente. Sí. Porque todo el mundo tiende a considerar ya me voy a quiebra, significa que me van a rematar todo y así queda todo saldado. Y entre comillas, porque Entonces, tú, al final después hay- que hay pingado por vía, sí, po. Claro. Entonces al que le convenía, digamos, era el que sus deudas eran más altas que la cantidad de bienes que tenía. Porque Y por después ende- moría el procedimiento, tenía más y plata. quedaba en Chao. cero y no tenía más plata y da lo mismo. Sí. ¿Ya? Pero en el procedimiento actual, tanto para personas naturales como para personas jurídicas con otro nombre, pero es más o menos lo mismo, Mismo. existe lo que es la renegociación de una deuda. De cierta forma, es voluntario. Sí, es un procedimiento voluntario. El acreedor, o sea, la persona a la que tú le debes la plata, tiene que aceptarlo. Pero por lo general tienden a aceptar, porque obviamente es más fácil de que alguien se comprometa a pagar a que le vea los bienes y resulta que no alcanzo a pagarme en un cuarto de... Y de también lo al que tengo. acreedor también le importa y también le interesa por una cosa súper simple, porque renueva la acción, la nova. Exacto. Entonces, Entonces, es que, para que se vayan entendiendo, ¿cómo nova una acción? O sea, perdón, una... Me acordé Oye, de- tirarle una nova a una acción... me acordé de ¿qué- Feliciano, un saludo para Feliciano. ¿No? ¿Qué quiere decir de novo? Pero novo. de novo, ¿no? Una acción se nova, es como... Nosotros lo hablamos así como, sí, ¿qué están hablando? Traducido al español,
Se Es que la renueva. obligación se renueva, es una obligación nueva, entonces los plazos de prescripción que el cliente había supuestamente Empiezan a ganado contar desde 2 cero. años, 6, ahora empiezan a contar desde 0. Ahora, porque esto es engorroso. La pregunta es, ¿este acuerdo en qué va a constar? Por ejemplo, ¿en un pagaré? Entonces, si es en un pagaré, por ejemplo, ya esta no va a durar 3 años, porque el pagaré Dura tiene uno. ley especial, va a durar 1 año. Entonces, todo este tipo de cosas que de repente la gente que no sabe pregunta, no todos los procedimientos son iguales, no todas las deudas son iguales. Por ejemplo, el tema del CAE. El tema del CAE múltiples veces, tribunales han dicho que es prescriptible. Tribunales han dicho Que no es. prescriptible. Entonces uno Depende del caso. Sí, pues, entonces, y uno va a decir, depende del caso. Pero ¿cómo va a depender del caso? La gente preguntaría si el CAE es uno y es igual para todos. Hayas pagado, o al principio puedes dejar de pagar, o nunca hayas pagado, el CAE sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo un tribunal sí, otro tribunal no? Es que realmente de eso va a depender muchas cosas. Y depende Lo más de un- importante es la prueba. Sí, es cómo se puede probar. Y además que después depende de los tribunales, todo, pero el tema de las deudas en sí, para que ustedes lo tengan en consideración, no existe una solución mágica. Yo creo que eso es lo más importante Sí. para... No hay, Usted- no hay soluciones Sí. estándar. O sea, yo creo que la primera gran crítica que yo puedo hacer a los estudios, por ejemplo, masivos, es, venga usted acá y nosotros lo dejamos limpio, acá va a salir sin ninguna deuda. No, eso no funciona así. Y lamentablemente la gente cae en eso. Cae en eso, sí. Y técnicamente nosotros tenemos un cliente que pasó por eso. Sí. Te comenté. No. Oh, me estoy molestando. Ya, entonces técnicamente el punto es el siguiente. Están vendiendo un producto donde ustedes dicen que va a tener algo y realmente no lo tienen. Salen con las mismas deudas. Es más, pueden que salgan peor. Porque ustedes no van a ser parte integral del acuerdo. Ustedes van a dar un mandato amplio Claro. y quizás salgan perdiendo. Entonces, por eso la ley de insolvencia y reemprendimiento siempre es una muy buena opción, ya que existe una institución pública ¿Sí? que se encarga de esta renegociación de actuar como una especie de Mediador. Ya por decirlo de una forma, ya no es esa la figura, pero es más o menos eso. O sea, trata de buscar acuerdos para que ustedes puedan renegociar estas deudas con sus acreedores y así poder salir de esto. O sea, quedar al día y proponer unas cuotas, digamos, ¿Qué se pueda pagar? que puedas pagar. O sea, ejemplo, si ustedes deben 20 millones y quieren pagar en cuotas de 20.000 pesos, imposible, les van a No. decir que no se va a poder. O sea, tampoco una cuestión tan mágica. Por eso Sí. es importante que ustedes sepan. O sea, tienen que proponer algo que el otro crean ustedes que pueda aceptar. sí, completamente. Dentro de mis posibilidades, claramente. O sea, ¿cuál es el tema? Acá no hay soluciones mágicas y cuando ustedes la escuchen, corran. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Para que ustedes también se informen y busquen. Si ustedes están endeudados, no saben qué hacer y están desesperados completamente, hay un reportaje que sale, defensa de deudores o deudores sin defensa. Sí. Eso explica, lo leí el otro día, explica muy bien cómo opera el sistema y cómo se capta al cliente con deudas que sale después al final del día trasquilado. O sea, es que me da pena. ¿Has visto estas personas, por ejemplo, tienes cáncer, te curamos el cáncer? Sí. Y la gente cae porque ya no tienen más en qué más creer. Y Sí, a nada sí, prefieren eso. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que hay que explicar y es súper sencillo. Existen 4 o 5 posibilidades para salir de las deudas. Una es pagar. La segunda es la prescripción. La tercera es la ley de insolvencia y reemprendimiento. Y para de contar. Y la cuarta es llorar, no hacer nada. Sí, o bueno, repactar, no sé, po. Sí, pero que no- no son soluciones jurídicas, digamos. Sí. Las soluciones jurídicas principalmente son esas. La prescripción, la 20.000 Si no está prescrita, si no cumplo con los requisitos de la ley de insolvencia y reemprendimiento, mi única opción es pagar. Legalmente. Y si O no sea, se tú puede- puedes renegociar y hacer una negociación con el banco para renegociar la deuda que de 500 lucas me suba a 1,5 millones, pero por último voy a tener cuotas que me van a permitir pagarla. En vez de pagarlo en 6 meses, lo puedo pagar en 3 años. Y Claro. en vez de que sean 500.000 pesos los que debo hacer. Es que ese es el problema y eso es lo que se le dice en el reportaje del tema de los ingresos. ¿Cómo es posible que de una deuda de 500.000 pesos termines pagando 1,5 millones, 2 millones? Sí. La regulación que existe actualmente O en sea, el mercado es es pésima. pésima. Sí, eso, y yo creo que no hay alguien que no piensa lo mismo, salvo los dueños de los bancos po. Y de las casas comerciales. Pero, Oye, pero habla- en general, la gente en común, es obvio que los intereses son súper usureros. Oye, Ahora, hablando de banco, tú no eres cliente del Scotiabank, pero sabes que me ha dado un dolor de cabeza el banco. Se caen las transferencias, no te contestan el teléfono. Sabes que yo pago el CAE, tengo el CAE al día. Y me metí a pagar el 5, el viernes, me metí a pagar el CAE. ¿Y sabes qué mensaje me salía? Que me Oye, parecía amoroso. hablando de eso, ¿Mm? una información, un tips súper importante para los que estudiaron con crédito con aval del Estado y lo estén pagando actualmente. Ah, ya. En Ingresa existe la posibilidad de pagar solo
El tope que es el 10% de la renta. ¿Ya? O sea, si yo gano 500.000 pesos, lo que más voy a pagar Son 50.000 son pesos. 50.000 pesos. Pero para eso tengo que postular. Y además de postular, cada 6 meses tengo que volver a postular. Y hay que cumplir los requisitos, o sea, los documentos que piden, que no son tantos, no es tan complicado. No. Pueden preguntarle a una persona que lo ha hecho, porque ya para nosotros es Sí. mecánico. Nosotros, de hecho, yo lo hago, él también lo hace. Sí, yo también lo hago. Entonces, algo que para nosotros es mecánico, basta tener la clave del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ojo, otro tip, ustedes se pueden meter al Servicio de Impuestos Internos por su clave única. No requieren tener clave del Servicio de Impuestos Sí, Internos. bueno, y si ustedes no trabajan con boleto, bueno, nosotros trabajamos con boleto Completo. horario, etcétera, etcétera. Claro, te piden toda la situación tributaria, etcétera, etcétera. Pero los que trabajen dependiente y obviamente el 10% de su renta sea menor al monto de su cuota, les conviene postular a esto y basta con las cotizaciones previsionales, las liquidaciones de sueldo y ahí Sí. en la página ingresa.cl ustedes se meten y dice, hay una pestañita que dice postular a la rebaja del 10% Sí. de la renta. Otro punto importante, otro beneficio importante, si ustedes se quedan sin trabajo, están cesantes, pueden postular a la suspensión del pago del CAE. Ya, pero que antes de eso, cuando nosotros estamos hablando del pago del 10% de la renta, Sí. es importante saber que no es que el restante que va faltando se le agrega al final. La Sí. diferencia la paga el Estado. La paga el Estado. Así Eso que en el es 10% de la renta. Eso es importante. En la suspensión En la del CAE, suspensión del CAE, no. Patean la Esa cuota para la última. Entonces, realmente seguir en exactamente pero lo siguen mismo. en la posibilidad de por lo menos seguir al día. Sí, sí, ¿ya? Para eso para que- no caer, digamos, sí. en esta morosidad que te va a meter en DICOM, que te va a meter en el boletín comercial. Ese es otro punto que es súper importante que toquemos, que a veces, muchas veces, las casas comerciales y los bancos no demandan. Porque, no sé, la deuda es 300.000 pesos, entonces les sale más caro demandar Creo que Entonces, juicio. ¿qué hacen? Te meten a DICOM. DICOM. Y eso ¿Ya? es complicadísimo. Entonces, Bueno, del CAE me falta otra cosa, sí. dale. También para las personas que, por ejemplo, estén buscando el primer trabajo, no saben qué hacer y tienen una cuota alta, existen ciertos beneficios que da el CAE si uno trabaja en determinadas labores. Por ejemplo, prestando auxilio a una municipalidad, a diversas instituciones, uno puede quedar eximido del pago del CAE mientras esté trabajando ahí. Ya. No paga ningún peso. ¿Sabéis tú eso, no? No. O pueden buscar en qué casos ustedes pueden encontrar, lo pueden buscar en Ingresa. ¿Qué trabajos ustedes pueden postular donde no se paga el CAE? Entonces puede ser un trabajo, por ejemplo, tu cuota de CAE es 100.000 pesos y tú te encuentras trabajo en una de esas municipalidades, por ejemplo, algo así por 800.000 pesos. Tendrías que pagar 80.000 pesos mensuales, pero como prestas un servicio a la comunidad, se considera que está pagado, Ya. se va pagando. También es, bueno, Sí, saberlo. pero bueno, los dos beneficios principales, digamos, son el La postular suspensión al 10% de la renta claro. y la suspensión en caso de cesantía. Sí. ¿Ya? Entonces, es súper importante que postules porque mucha gente no postula a esta rebaja y ahí simplemente es donde paga el muere. CAE, se atrasa y Y termina las en multas que ponen. Sí. Bueno, ojo, es súper importante que tampoco la gente sabe. Ustedes se atrasan en 3 cuotas del CAE, ya que estamos hablando del CAE. Y de repente ustedes dicen, ah, ya, pero si me demandan, me van a demandar por las 3 cuotas, por 100 lucas. No. Uno de los problemas que tiene Y tienen pasa los contratos, con los bancos y las por casas eso, comerciales. sí, que esto es importante, que se llama la cláusula de aceleración. Sí. Que la gente no lo sabe. El pago en cuotas es un beneficio que tiene el deudor para el cual puede pagar. Pero en el caso de que el deudor no paga, el acreedor también tiene en la mayoría de los contratos que son de adhesión o de grandes empresas o de abogados que son inteligentes que saben cómo hacerlo, tienen algo que se llama la cláusula de aceleración. Traducido al español, ¿qué significa eso? Que si yo incumplo el pago de una o más cuotas, en vez de cobrarme, no sé, por las 200 cuotas mes a mes, me pueden cobrar todas las cuotas por De acelerado una en vez. una sola. O sea, me cobran el total de la deuda más los intereses. Entonces, si ustedes deben 20 millones de pesos al CAE y tienen cuotas de 100.000 pesos y ustedes no pagan 2, el banco perfectamente lo puede mandar Por 20 el millones. tercer mes por los 20 millones. Entonces, es para estar preocupados. Es para saberlo. Esto es lo que se llama educación financiera, Sí. que la gente lamentablemente no la tiene. Yo en el colegio no tuve absolutamente No, nada tampoco. de esto. Y por eso es importante saber, bueno, en el tema del CAE, estos beneficios que son más preventivos que en el caso de que ya uno ya esté moroso, porque, ojo, el tema del 10% de la renta tiene que ser solo cuando se paga al día. O sea, Sí. este beneficio es solo para las personas que estén con su CAE al Al día día. Y se tiene que pagar dentro de los primeros 5 días de cada mes. de cada mes. Me pasé un día Y se tiene que pagar la cuota completa. y se paga la cuota completa. Ya, es importante saber que por la contingencia nacional, algunos bancos están dando algún tipo de Facilidades, beneficio. pero eso tendrán que, Eso, habrá que banco consultar banco. los bancos. Por ejemplo, yo lo pago en el Scotiabank, el mismo banco que odio, y el punto es que
ellos facultan el pago hasta el 15 de cada mes ahora. Ya, perfecto. Entonces, en vez del 5, están facultando el pago hasta el 15. Pero eso es netamente por el Esa tema de la situación contingencia social. banco a banco, Sí. y tendrán que verlo ahí cada uno con el banco que les corresponde. que les corresponde. Está el Itaú, está el O sea, Scotiabank. están todos. po. No, yo no creo que Sí, estén todos. pues, Está sí. yo el BCI no Está lo he el visto Itaú jamás. Santander. El BCI jamás lo he Sí, visto. BCI también. ¿En serio? Sí. Yo siempre he visto Sí, el, están he todos los visto bancos. el Ahí se Scotia. distribuyen entre ellos. No sé cómo lo harán. ¿Cómo? O sea, siempre ganan. Obvio. Gracias, Bueno, gobierno. entonces eso más o menos con el tema del CAE son pequeños tips, digamos, que los pueden ayudar por si no sabían, digamos, estos beneficios que existen. Y volviendo un poco ya al tema más general, Sí, porque ya llevamos 35 minutos para tenerlo Sí. en consideración. viéndolo un poco más general, ya podríamos ir como a más tips que más información típica. Entonces, lo primero que hay que tener en consideración es cuántos son los montos de mi deuda y a quiénes les debo. Sí. Eso es súper importante. Hay que tener en cuenta, entonces, a quiénes les debo y cuánto les debo. ¿Sí? ¿Ya? Sabiendo eso, consultar, asesorarse o ver este programa nuevamente O sea, miren, y ver cuáles son las posibilidades que tengo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, desde que dejé de pagar? miren, más allá de eso, ustedes tienen la facultad, por ejemplo, de hackear un poco el sistema. ¿En qué sentido? Hay un superávit de abogados actualmente y para poder hacer la competencia un poco más dura, que es lo que hace el abogado, generalmente regala las primeras consultas. Sí, claro. Si ustedes no saben cuál es su situación, pregunten, asesórense. Y si no les gusta la respuesta, pueden ir a buscar una segunda opinión y también adivinen qué, probablemente también sea gratis. Entonces es un tema de levantarse, llamar por teléfono o ir a una ¿cómo se llama? A una entrevista, a una consulta, O ver este programa. o ver nuestro programa, porque nosotros no tenemos consulta gratuita. Pero No, sí tenemos. depende del caso. Sí. Pero el punto importante es el siguiente. Lo primero es saber cuál es su situación. Y créanme, la persona que más lo saben son ustedes mismos. Sí. Porque si ustedes no saben lo que están viviendo y la información que nos dan es errada o está mal completa, la persona, por mucho que sea un abogado espectacular o la misma institución, por ejemplo, en este caso la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento quiere ayudar, no van a poder ayudar. Oye, otro punto Ujú. con el tema de la desesperación con las deudas, y creo que es súper importante tocarlo, por lo menos por encimita, para saber las consecuencias, es la gente que tiene cuenta corriente, por lo tanto tiene chequera, ¿Sí? y para salvar, tira Tira cheques cheques. sin saber si va a tener para cubrir el cheque. Ya, esa juégatela, es toda tuya, disfrútala, gózala. Probablemente debe ser de las que tiene las sanciones más graves. Es La que tiene las sanciones más graves. Porque las otras son sanciones de plata y que te embarguen y ya, puede ser terrible, lo entiendo. No, pero comparado con lo que viene, Pero comparado con lo que viene, que además de eso, de que le pueden embargar y llevarse sus cosas, hasta etcétera, el perro, etcétera, literalmente. el tirar un cheque sin tener fondos o de que después le pongo orden de no pago por robo, peor aún, Sí. o como por orden de pago por pérdida, siendo que nunca se me perdió el cheque, sino que le pagué a alguien con ese cheque, y ese cheque sale protestado, tengo como consecuencia la posibilidad de una condena penal. O sea, cárcel. Eso es un delito. A lo mejor no necesariamente va a ser cárcel efectiva, No, pero puede pasar. Lo mínimo es que te va a manchar los papeles. No, pero es que puede pasar. Sí, o sea, claramente. imagínense una tontera. Ojo, son tonteras. No es de una persona que tenga que terminar en la cárcel. Supongamos que ustedes Y de van hecho, no estamos hablando de personas estafadoras Bueno, que se dedican a tirar cheques mira, sabiendo pues, que están sin pues, fondos. voy a contar un caso inventado, pero Sí. que es factible. Ustedes de buena familia salen con su padre a comer un fin de semana en un restaurante. Comen, se toma el papá 2 pisco sour, 3 pisco sour después de comer y se vuelven a la casa. Control de carabineros, el alcotest y está manejando bajo la influencia del alcohol Sí. o peor todavía en estado de ebriedad. Sí. Si basta tomarse 3 pisco sour para estar en estado de ebriedad por la ley. Adivinen qué va a pasar. Preso. Eso es presidio en primer momento, pero por ley Emilia no va a pasar porque no hubo un accidente grave, no hubo lesionado, Ya, pero- nada. pero- Pero va a pasar igual. Es un delito. Es un delito. Y eso va a salir en salida alternativa. ¿Por qué? Porque no mató a nadie y reproché la conducta anterior, todo. Pero supongamos que pasó eso. 2 meses después, el papá perdió el trabajo y tenía que pagar la casa, la hipoteca, lo que sea, y tiró cheques. Angustiado para proteger la casa. Sí. Entonces, cuando lo demanden por eso, adivinen lo que va a pasar. No va a tener una salida alternativa porque ya se la gastó con la conducción en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una persona que simplemente se tomó un par de copetes en un restaurante y para tratar de proteger a la familia, tiró cheques porque si no se iban a la calle,
lo vas a meter preso. Exacto. Eso puede pasar. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Eso es así de Sí, grave. el uso del cheque es súper... Grave. eh, Es grave. Sí, no, es grave. es una responsabilidad muy grande. Sí. Porque tú estás trabajando con un documento que significa plata, pero que no es plata disponible necesariamente. O sea, si yo no tengo para cubrir el cheque en la fecha que corresponde, ese cheque me lo protestan Oye. y una vez protestado, el acreedor tiene la facultad para Oye. ejercer las acciones penales. Ahora que lo pienso, hablando de forma súper tonta, así como peleando un poco la papa ya que de repente se me prende la ampolleta, ¿eso no va en contra de la Convención de Derechos Humanos basado en que... ¿La prisión por deuda? ¿La prisión por deuda? No, porque no es deuda. El problema no es la deuda. El problema es el acto de girar un cheque dolosamente. Es lo mismo que sacar una tarjeta de crédito y no pagarla en la primera cuota al tiro. No es lo mismo. Porque cuando yo tiro un cheque, el cheque por denominación se supone que es plata. O sea, si yo te pago con un cheque, para mí es lo mismo que plata. Es que el dólar está adelantado, se me perdió o... Porque Sí, lo que pasa es que aquí no hay un mutuo. Cuando tú usas la tarjeta de crédito, lo que te están haciendo es, valga la redundancia, Un mutuo. darte crédito, Sí. un mutuo, Sí. ¿ya? Que es un contrato. Sí. Entonces, la figura sería un incumplimiento de contrato y me cobran. ¿Sí? Listo. En el cheque se supone que es plata, que debiese estar en la cuenta corriente. Sí, pero a lo que yo, Ahora, pues, a lo por que el- yo quería llegar era, si el banco te faculta eso, el banco debiese responder igual. Sí, tú pudiese iniciar una demanda gigantesca contra No, un banco. vamos a perder el que- banco, ¿cachai? No necesariamente, puedes ganar, pero en 5 años. Y No, 5 ¿cuánto? años va a estar preso porque no va a haber orden de no innovar. Claro. ¿Cachai? Entonces, a la larga, al final, el resultado es el mismo. Entonces, lo importante es... Dame un segundo. Irnos a comerciales. No apretaste el botón. No, si la apretó, si la apretó. No, se acercó, pero no lo hundió, ¿cachai? Es que es touch. Me gustaría agarrar la cámara y dar la vuelta para que entiendan Para la que estupidez que entiendan estamos eso. hablando, pero... No, bueno, pero es que es entretenido mantener ese misterio de tras bambalinas. po. después vamos a invitar a alguna persona que quiera acompañarnos el programa y que sepa Para que qué sepa pasaba- cómo cómo es grabado este programa. ¿Cómo se llama? El backstage. Así que vamos a una linda tanda comercial de 1 minuto agotador de no sé qué toca ahora, pero disfrútenla. Y nosotros volvemos en no sé cuánto tiempo. Getting jiggy with it. Y después de esos lindos comerciales hemos vuelto. ¿Y en qué estábamos hablando? El cheque. Las Bueno. terribles consecuencias que pudiese tener el tirar un cheque sin tener fondo. Y no necesariamente tener fondo, porque de repente puedo darle orden de no pago por otra razón. Por Bueno, ejemplo, y eso es peor, porque a la larga termino probándome El yo pro- mismo, el dolo, si es probar claro, de la o sea, forma adelantada. si, por ejemplo, no sé, pongo que me robaron el cheque para salir del problema y decir, no, es que me lo robaron y no sé qué, y resulta que se querellan contra mí y en realidad es re fácil probar de que en realidad fue porque yo le pasé un producto y él me pagó con un cheque, Ujú. lo pruebo, el dolo está, pero ahí Clarísimo. evidente. Sí. ¿Ya? Ahora, les doy un consejo. Si ustedes tienen cuenta corriente y no quieren ocupar cheques, que ya van en franca decadencia, gracias a Dios, el Sí. cheque ya está muriendo. Vayan y le ofrezcan a la persona que le den plata, por ejemplo. Ya, listo, ningún problema, te pago en pagaré o te pago en letras. ¿Se Exacto. puede hacer? Y ustedes dicen, ¿y cómo se hace eso? Ustedes cuando van a la universidad tú pagas letras. Sí. Ya, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo hacerlo? Fácil, van a la notaría, así de simple. Hola, quiero darle pagarés o letras a esta persona. Y lo hacen en la notaría, lo hacen ahí mismo. Sí. Hay que pagar un impuesto por el monto, pero... Sí, el pagaré paga impuestos. Sí. Ahora, el cheque probablemente debe pagar impuestos también, solamente que está dentro de lo que te De- cobran de mantención, de comisión, mantención y todas etcétera. esas cuestiones. No, si el cheque tiene me interés. imagino, y eso lo paga, pero te lo paga el banco y te lo va descontando, digamos, de la mensualidad que te cobra en la cuenta corriente. Así que al final es lo mismo. Mira, lo importante, los bancos son como las becas, ¿cachai? La casa Sí, siempre gana. La casa siempre gana. Entonces, eso es súper importante que tengan en consideración. Mucho ojo con el tema de los cheques. Sí. Otro tema Evítenlos. importante, que con esto ya creo que vamos a ir cerrando, es el Ah, tema sí. de
A ver, yo le tiro una factura a alguien. Suponte, yo ¿Ya? te tiro una factura a ti. Tú tienes una responsabilidad y que es súper importante y que la mayoría de las empresas no lo la hacen. hace. No lo hacen. Tengo días para recibirla y aceptarla o Exacto, rechazarla. aceptar o rechazar. Si no hago nada, Se se entiende entiende que por la acepto. aceptada. Por tanto, ¿eso qué significa? Son 8 días. Yo le tiro una factura a alguien y en 8 días no me la rechaza, se entiende que me la aceptó. ¿Ya? Por tanto, esa persona está facultada para ir y demandar ejecutivamente. Sí. ¿Ya? Ahora, con una gestión preparatoria que te sí. la notifican, pero Pero rápido. Ahora, el tema es, con la factura no van a pasar no penas. van a ir a la cárcel. O sea, sí, les pueden embargar. Le pueden todo. embargar, igual Ya. que cualquier otra Sí. deuda. Pero el problema está en que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no reviso, obviamente como son 8 días, una vez a la semana, en mis facturas, o 2 veces, 3 veces a la Es semana? lo que tengo que hacer yo por el trabajo de la empresa. Exacto. 2 o 3 veces a la semana, si alguien, supongamos, alguien me tiene mala y me tira una factura por 5 millones de pesos. De nada. Y yo no la rechazo en los 8 días, bueno, me la pueden cobrar. Sí. Es así de simple. Entonces, es grave. Ahora, ojo, Entonces, importante. Esto se puede ir a juicio y Oh, tú puedes probar. lo que puedes la cuestión- pelear y Sí, todo. Y créeme que después la otra persona se va a salir llorando. sí, Pero... pero es un problema gratuito, digamos, de la nada. Además, el tema es que en el juicio ejecutivo propiamente tal, no lo podría discutir, po. No, porque lo que Tendría que importa es la hacer deuda. yo un juicio Sí, declarativo. declarativo por indemnización de perjuicio, etcétera, etcétera, quizás Estafa. querellarme por estafa, Estafa. todo lo que tú quieras. Pero voy a tener que hacer eso, po. Y voy a tener que pagarle a un abogado para que me haga el juicio, voy a tener que pagar las notificaciones, etcétera, Voy a tener etcétera. que tirar una reposición con apelación al juicio ejecutivo con orden de no innovar. Sí, po, para que no se- claro, para que no surta podría efecto. ser una orden de... Sí, po, podría... apelación con orden de no innovar. Así el juicio ejecutivo no se mueve hasta que se resuelva. Sí, pero hasta que se resuelva ese juicio, es que ese es el problema. Te van a embargar igual y te van a llevar las cosas igual y te las van a rematar igual. Ese es el punto. Entonces, por eso es importante prevenir en ese caso y contratar algún servicio de alguien que esté constantemente revisando Y eso se las llama- facturas que me sí, emiten. Y eso se llama contador. Sí. El contador es Ahora, necesario. si no lo pueden hacer Pagado, háganlo ustedes. ustedes mismos se meten a la página del Servicio de Impuesto Interno, la DTE, creo que son. Ya, ojo, es importante, sí. DT Para recibidas. para poder ver eso y rechazarla requieren firma electrónica. Sí. Requieren firma electrónica. Ahora, ojo, porque ya casi toda la facturación electrónica por lo general se tiene... Sí, pero hay gente la que no firma. la tiene. Ah, claro. Hay que comprarla. A eso Sí, me refiero. que compren su firma electrónica para que obviamente puedan facturar electrónicamente. No es cara, dura Sí, un año. probablemente los servicios de contabilidad también obviamente te incluyen todo este, Sí, po, todo este te, tema. te lo cobran. Claro. Sale, aquí pues, nos sí, informan po. que como 25 lucas. Entonces, tener esa conciencia de que tengo que revisar constantemente cuáles son las facturas que me están emitiendo. ¿Por qué? Porque podría pasar de que o me emiten una factura sin ningún sentido o me emiten facturas por montos distintos a los que se habían pactado. ¿Ya? Entonces, estos son como los tips que queríamos dar hoy día, sobre todo en estos tiempos de crisis, que tienen que tener súper presente, porque la idea no es que estas deudas que probablemente ya tienen empeoren por errores jurídicos o contables, puede ser, que a la larga les traigan más problemas de los que ya tienen. lamentablemente pasa, si eso es lo peor de Exacto. todo. Entonces, por eso era un poco la idea del programa de hoy, de tratar de orientarlo un poco en ese tema para que no se cometan estos errores y no se profundice aún más el problema de las deudas con todo el tema de la crisis social. Bueno, importante saber, para cerrar yo creo el tema, Sí. si ustedes están desesperados, si quieren llegar a un acuerdo y no tienen plata para pagar a un abogado, que eso también pasa. Obvio. Este es el tip anti-tip. Sí. Ustedes pueden buscar ayuda en la mediación en la Superintendencia de Reemprendimiento e Insolvencia. Sí, cuando están viendo el tema de cumplen De- los requisitos, sí, digamos, para la insolvencia o reemprendimiento, porque ojo que tienen los requisitos. Técnicamente todos los abogados que ven el tema de deudas atacan por ahí. Porque Sí. es lo más fácil. Es Sí, lo no, más no, no necesariamente por lo más fácil, sino que produce un efecto que es más global. Sí, el tema de que se ¿Ya? suspendan Ataquemos todo de una. No, o sea, todo eso nosotros lo vimos en un programa anterior, así que si quieren lo pueden buscar, pero el punto de fondo para que entiendan Sí. es, ustedes pueden, de forma propia, adelantarse. Y Bueno. ustedes pueden buscar la información. Entonces le dimos una pincelada, digamos, a todo lo que es el tema de las deudas. Pueden, como dice Abner, buscar en la temporada 1, donde hablamos de cada uno de estos temas. O sea, hablamos de insolvencia y reemprendimiento en varios programas. Hablamos también de la prescripción en un programa. Hablamos de la deuda en general también en otro programa. Entonces ahí está obviamente mucho más detallado, lo pueden buscar.
Obviamente, ¿esto está en YouTube ya o no? Sí, la primera temporada ya también está en YouTube, así que es súper ¿tenemos fácil. YouTube? Sí, es súper fácil meterse en las redes sociales, Maravilloso. en Spotify también como un Podcast. podcast. Siempre se se me olvida olvida esa palabra. palabra. Oye, estamos repitiendo todo. Sí, Dios. Dios mío. Bueno, pero entonces estamos en YouTube, en el canal del Club de los Emprendedores, ¿cierto? Es así tal cual, el Club de los Emprendedores. En YouTube pueden buscar ahí el programa Derecho a Emprender y también obviamente en Spotify como Derecho a Emprender en el Club de los Emprendedores. Así que los dejamos invitados para el próximo Episodio, martes, de la próxima al próximo semana. episodio, sí. Tenemos desfase de una semana. La segunda temporada, todos los martes a las 17 horas, obviamente. Nosotros igual vamos a estar pendientes de responder todas sus preguntas. Vamos a estar súper atentos porque como el programa ahora es grabado, vamos a estar más atentos con ustedes en lo que es el chat. Así que todas las dudas, consultas que tengan, las pueden hacer llegar en el momento de la emisión del programa. O sea, siendo hoy día a las 3:15 y el programa se emite a las 5, ¿significa que después de grabar tenemos que irnos corriendo? Tenemos que estar ahí atentos al primer programa. Así que los vamos a estar esperando la próxima semana y la que sigue y la que sigue y etcétera. Así que Muchas gracias. Los esperamos y que nos sigan acompañando. Muchas gracias y que nos tengan vemos. un buen inicio de año. Nos estamos viendo.